Hola, muy buenas. Estamos aquí otro día más y hoy me gustaría reflexionar sobre los cimientos de nuestra constitución humana, de lo que somos en el cimiento, ¿vale? La naturaleza en su más, digamos, expresión más densificada. Bien, y ahí está el cuerpo humano. Nosotros estamos compuestos por muchas capitas, como si fuera una matrioska, ¿vale? Y la capita da dentro de todo, la más pequeñita, la pequeñita de todas, esa es el cuerpo humano, ¿vale? Es la parte, estamos envueltas por muchas capas sutiles, y la que está ahí, la que se manifiesta, es la materia. La materia en su parte más densa. Bueno, pues en esa parte más densa, el cuerpo, para que esté sano, necesita, está sano debido a tres cosas. A la comida, ¿vale? El alimento que ingerimos por la boca, sólido. El alimento que ingerimos por la boca, líquido. El agua, es el mejor de ellos. Y el sueño. Esos tres son los que mantienen a nivel físico, a nivel de materia, el cuerpo sano. Y vamos a hablar de cada uno de esos tres, ¿vale? Hoy en día lo tenemos bastante difícil en esos tres, por eso el cuerpo físico está tan falto de salud. Es, digamos, la parte más débil, quizás, de todos los cuerpos que tiene el ser humano. Y esto es debido a, primero, la alimentación ya ha dejado de ser una alimentación sana y es una alimentación que no nos aporta, en la mayoría de los casos, nada. ¿Y nada por qué? Si analizamos energéticamente, la mayoría de los alimentos están por debajo de la aportación de energía al cuerpo. O sea, esto quiere decir que lo que aportan al cuerpo energéticamente es menor del consumo que tiene el cuerpo para transformar esa energía. Todo proceso necesita, toda generación de energía en la materia, en todos los campos de la materia, necesita, pues, hay un residuo, ¿vale? Necesita una combustión, en esa combustión se genera una energía y de esa combustión sale energía y sale residuo. Cuando es mayor el residuo que la energía, ya deja de aportarnos, ¿vale? Porque la limpieza de ese residuo consume también energía, otro tipo de energía. Bueno, si esto está muy fácil de comprobar. Hay muchos métodos para comprobar si un alimento está o no está, digamos, con energía, ¿vale? A través del cuerpo lo podemos hacer a través de mediciones de unidades Bovis, con un péndulo, con el propio cuerpo, con el pulso con nuestro propio pulso, ¿vale? Preguntando la energía que tiene ese alimento. Pero ya no hace falta ni siquiera ir a eso. Si vosotros veis la mayoría de los alimentos, pues la etiqueta, veréis que la gran mayoría están con colorantes o conservantes. Todos esos, por mucho que digan que unos no cabe duda que son más insalubles que otros, pero todos son insalubles. Pero ya no solo eso, el alimento tiene un exceso de procesamiento. Al tener ese exceso de procesamiento,
se acabó lo que tenía, o sea, ha dejado de ser, se ha transformado en lo que nosotros queremos que sea, no en lo que tiene que ser, en lo que aporta, porque la energía proviene de todo. Entonces, no hace falta ni siquiera testarlo. Todo lo que comemos en general, o mayoritariamente, está manipulado con un exceso de procesamiento y por lo tanto nos aporta muchísimo más residuo que energía. Porque el alimento, además de aportar energía física, también nos aporta energía vital y energía mental. Esto por parte del alimento. Antiguamente, que no sucedía esto, incluso en distintas religiones, pues se transformaba todos los residuos sutiles que traía el alimento, porque el alimento no solo trae la parte química, sino que trae una parte sutil. Esta parte sutil también puede venir limpia o con más residuos, ¿vale? Cuanto más limpia, más fácil de digerir y más fácil de que llegue esa energía a donde tiene que llegar. Y antiguamente, para todo esto, ¿qué se hacía? O se bendecía la mesa en el cristianismo, o había una serie de oraciones o mantras en distintas religiones que permitían transformar esos residuos y que llegaran sin esos residuos, ¿de acuerdo? De manera sutil, no los químicos. Los químicos, el alimento antes, por suerte, era un alimento que gustaría más o gustaría menos, sería más sabroso o menos sabroso, pero era fresco, estaba mucho menos procesado y tenía energía. Hoy en día no. Hoy en día comemos cosas muy ricas, pero la mayoría están manipuladas y lo único que es engañarnos a través del gusto, ¿vale? Del gusto y del olfato. Entonces ahí nos tienen atados, ¿vale? Estamos utilizando las puertas que tenemos, las 5 puertas de los 5 sentidos para ser más sabios, nos están esclavizando. Bien, pues más abajo, una de las cosas que os voy a dejar en este vídeo, en este audio y en este vídeo, es un mantra que se debe decir cada vez que uno va a comer o a beber, ¿vale? Entonces es el Brahmarpanam, el mantra que yo conozco más potente para transformar no solo la parte química de los alimentos que la transforma, sino la parte sutil. Y así que eso no genere tanto residuo tóxico en nuestra mente, en nuestras emociones y nuestra vitalidad, e incluso en algunos casos en la parte espiritual. Mucho menos, pero también puede ser. Eso por en lo que concierne a lo que comemos. En lo que concierne a lo que bebemos, estamos en lo mismo. El agua que bebemos, en la mayoría de los casos, sobre todo en las ciudades, está muerta. Quiere decir que no tiene vida. Sí que hidrata, por supuesto, sí que tiene minerales, cuando los tiene, pero sí que tiene. Pero energéticamente el agua es muy importante. Si el alimento llegaba pues hasta la mente, el agua, la parte sutil del agua, es muy superior al alimento y llega hasta la parte atómica, o sea, hasta la parte, porque la parte, digamos, subatómica e incluso de partículas, más allá de las subatómicas, las cuerdas, donde nacen las cuerdas, que forman todo, ¿vale? Es el principio de la materia. Pues llega el agua ahí, la parte sutil, o sea, que toda la información que tiene el agua ahí. Entonces, en este momento que estamos tomando todas las aguas o embotelladas, totalmente muertas y manipuladas con
productos químicos, bien para desinfectarlas, bien para alcalinizarlas, bien para diferentes cosas, ¿de acuerdo? Ha dejado de ser un agua que nos aporte energía, en todos esos campos, y lo que nos aporta ahora en este momento es mucho residuo y que tapona nuestros canales de evacuación a nivel sutil. Por eso os animo a que también con el agua recitéis, sobre todo con el agua, este mantra, Brahmar Panam, ¿vale? Veréis el cambio después de unos meses de recitarlo diariamente y continuamente. Cuando lo hacéis, veréis el cambio de que os vais a sentir mucho mejor. Bien, y después pasamos a otra parte. Como veis, vamos incrementando la importancia. Si el alimento es importantísimo, el agua es mucho más importante incluso que el alimento. La prueba es que tú puedes estar sin comer días y días, pero sin beber es mucho más difícil. O sea, te deshidratas. Es más necesaria el agua que el alimento. Todo es necesario, no cabe duda. Pero el agua tiene más importancia que el alimento a nivel del cuerpo físico y a nivel de la parte sutil. El agua es información. Pues si eso es importante, aún tan importante o más que el agua, más importante el agua porque incluso llega más arriba, llega a la parte que ya no es material, sino que llega a la parte divina de nuestro ser, la información, es el sueño. Con el sueño tenemos diferentes fases y en esas fases se utiliza el cuerpo para restaurar todos los circuitos. Aquello que por el día estamos, digamos, fastidiando o estropeando, ¿vale? Debido a, una alimentación inadecuada, bebidas inadecuadas, etcétera, que congestionan nuestros canales de evacuación. Por la noche, el cuerpo, debido a conectar, sobre todo en sus distintas fases, pero sobre todo en la fase de sueño profundo, conecta con la fuente. Y ahí hay un proceso de restauración enorme. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, debido a un mogollón de cosas, contaminación electromagnética, sobre todo, contaminación lumínica, el sueño de la mayoría de las personas no llega a esa fase. O si llega, llega muy débilmente. Por lo tanto, la restauración es muy difícil o es mínima. Entonces, ¿qué pasa? Que los circuitos de evacuación de residuos energéticos se colapsan y de ahí vienen los problemas que vienen. Miedos, inseguridades, estrés. Y si el estrés es prolongado, ansiedad, depresión. No es el día a día, que por supuesto también, sino realmente a la falta de evacuación de residuos energéticos y en algunos casos físicos. ¿Cuántas personas no están estreñidas? Cada vez más. Bien, pero eso viene a ser un reflejo de lo que está sucediendo ya a nivel energético. Pero además de esto, que esto es moderno, también hay otro problema que lo acentúa aún más, y eso ya es desde siempre. Dormir en una zona en la que el cuerpo no descansa, en la que el cuerpo está en conflicto con esa energía que está en ese lugar. A esos lugares se les llama geopáticos, zonas geopáticas. Si tú por la noche te levantas, por la mañana, te levantas más cansada o igual de cansada que cuando te acostaste, o notas que tu sueño no ha sido reparador, es muy posible que estés durmiendo en una zona geopática.
tienes que tomar medidas. Porque eso, si las otras dos cosas eran importantes, este es más importante, porque estamos hablando del espacio, el primer elemento, el espacio. Del espacio surgieron todos los elementos, ¿vale? Entonces, ese es uno de los elementos, es la fuente de los elementos. Del espacio nació el aire ya contiene espacio y aire, los dos elementos. Del aire nació el fuego contiene los tres. Del fuego nació el agua contiene los cuatro, y del agua nació la tierra. Son los ladrillos que constituyen la naturaleza, interna y externa. Entonces, te animo a que te des cuenta realmente de dónde duermes. Y para que realmente, aunque estés durmiendo en un sitio geopático, muchas personas duermen en un sitio geopático y es su casa. Hoy en día no están las economías en muchos casos para cambiar de lugar. Si duermes en una zona y estás de alquiler, el consejo es que salgas de ahí. Porque esto afecta a todas las personas. Lo sientas o no lo sientas. Lo experimentes o no lo experimentes. Internamente, si no lo experimentas, puede ser por varias cosas. Porque tienes mucho callo y no sientes ya, eres insensible, te has metido tantas armaduras alrededor que, aunque realmente esté entrando, pues no lo da sentido, o que realmente seas una persona fuerte. Pocas personas están fuertes, ¿vale? También al final os voy a dejar una práctica que haciéndola todos los días te armonizas y armonizas el espacio donde estás. De esta manera se llama armonización de los 5 elementos. De esta manera puedes equilibrarte y equilibrar ese espacio. Y verás el cambio en un tiempo. 1 mes, 15 días, 2 meses, dependiendo de la fortaleza que tengas espacio, o sea, el nivel de patología que tengas espacio, porque unos son más patológicos que otros, pero en todos los casos tú vas a ser capaz de lograrlo, ¿vale? Eso sí, tiene que ser diario. No hay otra solución. Diariamente tienes que hacer esa práctica que lleva 10-15 minutos. Si eres una persona que te cuesta hacer las prácticas, hay otra solución. Hay armonizadores. También te voy a poner el enlace a unos armonizadores Nitya, que te protegen ya no solo de las patologías, sino de la contaminación electromagnética e incluso de la influencia tóxica de personas, digamos, invasivas. Bueno, y con esto tenéis un poquito lo que es por qué el cuerpo físico hoy en día está tan débil, porque las personas empiezan a medicarse tan temprano y se medican después durante toda su vida, y es debido a esas 3 cosas. Y en orden de importancia, donde dormimos o donde trabajamos, pero sobre todo donde dormimos. Donde trabajamos también influye. Si yo estoy durmiendo en una zona patógena y trabajando en una zona patógena, peor todavía. Además, hoy en día, como se suele estar trabajando sentados, pues eso. Si la circulación, cuando estás trabajando en un lugar, se te enfría mucho las manos y los pies, también es muy posible que sea una zona patógena. El agua que bebes, intenta beber agua de manantial. Hay que coger e ir a buscar agua, las personas que podáis, a lugares donde esté el agua lo más pura. Hay que molestarse, ir ahí, cogerla, o si es agua del grifo que está clorada, pues sacarle el cloro, dejar que se desclore, ponerla a la luz de la luna o la luz del sol. Hay diversas técnicas.
elegir la que consideréis más importante, que más sintáis vosotros y que se energetice. Pero además, cuando la vais a tomar, recitar el mantra. Es la mayor energetización que le podéis dar. Lo veréis. Y por último, la alimentación. Cuidarla, fundamental. Fundamental. Ese es el orden de importancia, ¿vale? Las tres son importantes, pero si tenemos que escoger en una, el dormir está por encima de todas. Si podemos escoger dos, dormir y agua. Y si podemos escoger las tres, que es lo ideal, comer sano, comida variada, cuanto más cruda, mejor, cuanto menos procesada, mejor, cuanto menos calentada, mejor, ¿vale? Y hacer un cambio de dieta. Veréis que teniendo en cuenta estas tres cosas, tu vida cambia por completo. Si a esto le añadimos el caminar sobre cantos rodados, o si tienes playa al lado, sobre la playa, o si tienes campo al lado, sobre la hierba del campo, a ser posible por la mañana cuando está con el rocío, vas a vivir los años que tengas que vivir, pero con salud. Con salud. Disfrutando de la vida. Y por hoy nada más. Un abrazo muy grande y espero que te ayuden estas reflexiones para el cuerpo. Y sobre todo hoy hemos acompañado con la solución para cada una de ellas.